Muy buenas noches, tengan todos queridos hermanos que me están viendo en este momento, hermanos de la Renovación Carismática Católica. Un gusto poder compartir con ustedes este tema que me han pedido para esta noche, el poder de la oración. Vamos a iniciar precisamente con eso, con una oración para pedir al Espíritu Santo que nos asista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que eres el amor del Padre y del Hijo, ven en este momento y desciende sobre todos y cada uno de nosotros para que podamos abrirnos a este tema y sobre todo a tu acción para poder comprender que la oración es el fundamento de una vida espiritual fecunda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender lo que hoy quieres transmitirnos. Te pedimos que me quites todo obstáculo, toda intención maligna que quiera interactuar en esta noche. Y te suplicamos, Espíritu Santo, que nos dé docilidad, humildad, apertura, que nos llenes de tu gracia para poder compartir este tema con todos nuestros hermanos, pero sobre todo hacerlo vida en cada uno de nosotros y también poder luego ayudar a otros, porque sabemos, Espíritu Santo, que sin esa intimidad contigo, sin una vida de oración, nuestra vida termina vacía. Te damos gracias por tu asistencia, te damos gracias por tu acción en la iglesia, te damos gracias por ser motor en la Renovación Carismática Católica y te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Pentecostés, Maestra de oración, testimonio de oración. Virgen María, muchas gracias. Reinita de los ángeles, gracias. Asístenos y cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, para poder hablar de este tema, el poder de la oración, hay que primero comprender que hay que esforzarse por vencer las dificultades que nos impiden crecer en la vida espiritual. Encontramos dificultades. Por eso no podemos adentrarnos en una oración sin antes descubrir estas dificultades que muchas veces no nos hacen crecer. Como decía Santa Teresa de Jesús, nos mantienen enanos. Muchas veces nos convertimos en cadáveres. De ahí que hay que ver claramente cuáles son esas dificultades para crecer en la vida espiritual. Bien, Dios nos ha dado el don de la fe por el bautismo. Este don es nos han dicho siempre que es como una semilla, y así es. Una semilla que contiene toda la fuerza y las características de lo que será una futura planta. Sin embargo, en ese momento es solo una esperanza. Igualmente, la fe que recibimos en el bautismo es como esa semillita pequeña, el reino de los cielos, dice el Señor, esa semilla pequeña. Pero Dios, al dar toda la fuerza, nos ayuda para transformar nuestra vida. También están en ella las características de esa nueva vida, pero también muchas veces se queda solo en esperanza. Cuando una semilla se pone en un medio propicio, germina y empieza a crecer como planta. Lo mismo acontece, como les decía, con el reino de Dios. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol hasta el punto que los pájaros del cielo puedan anidar en sus ramas. Mateo 13, 31 al 32.
Por eso la vida en el Espíritu Santo, todo lo que hemos vivido en la renovación carismática católica, todo lo que se nos ha dicho, los seminarios de vida en el Espíritu Santo, se nos enseña que esta semilla tiene que germinar, tiene que crecer. Ahora, en esta etapa de crecimiento, sabemos que comienza con un tallo frágil, muy frágil, y tiene que convertirse en un árbol que dé cobijo a las aves, y para eso tiene que pasar el tiempo. Una planta que crece tiene que superar todas las dificultades del tiempo, como las sequías, inundaciones, falta de abono, lluvia ácida, además del daño que pueden hacerle animales y el hombre. Si después de todo esto logra sobrevivir, entonces sí será un árbol cargado de flores y frutos. De la misma manera que renueva su vivir en el Espíritu Santo, tiene que superar una persona en el Espíritu Santo todas las dificultades. Y por eso vamos a ir viendo estas dificultades para llegar a una fecunda oración. Primero, las sequías espirituales. Estas son muy peligrosas. La sequía es peligrosa. Primero empezamos con una ilusión, un enamoramiento, con mucho entusiasmo. Ese es el primer llamado que sentimos todos. Pero las sequías, cuando ya no sentimos eso, cuando se va toda ilusión, llegamos al desierto. El desierto donde el sol abraza, el calor es sofocante y sentimos que la sudoración es fuerte y se nos van perdiendo las fuerzas. Y al ver que no hay nada alrededor, que estamos solos, sentimos ya una falta de entusiasmo, ya se va la emoción, ya falta de sentimiento, ya lo hacemos todo muchas veces por rutina. Cuando ya nos sentimos bonito, ya nos cuesta orar, rezar, ya nos cuesta servir, ya no queremos servir. Y después que comienza a invadirnos una tristeza y un desánimo muy grande. Esas son las sequías. Son los tiempos en que la vida del Espíritu Santo puede morir. Por eso les decía que es muy, muy peligroso. Puede morir la vida en el Espíritu Santo. Si no tenemos presente que lo importante no es el sentimiento, y recuerden que esto se los he dicho una y otra vez, el peligro de dejarnos llevar por el sentimiento, por toda la emoción. Con eso explotan muchas veces, y sabemos que las sectas y otras religiones, otras denominaciones explotan mucho el sentimiento. Y lo peligroso es que el sentimiento pasa. Hay momentos en que no vamos a sentir bonito. Y esto es muy, pero muy peligroso porque puede morir la vida en el Espíritu. No es sentimiento, sino el amor de Dios en nosotros que se asienta en nuestra voluntad y nos ayuda a evitar el pecado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que superar el sentimiento. Es bueno el sentimiento y el Señor lo permite y nos sentimos muy bonitos y hay que aprovechar esos momentos hermosos. Llamamos primavera. Pero recordar que debe quedar el amor a Dios y ese amor a Dios tiene que ser más fuerte que la muerte. Ese amor a Dios es lo que nos va a dar fuerza para mantenernos firmes y fieles, para no decaer, para decir, Señor, aquí estoy en medio del desierto. No voy a echarme para atrás, no voy a echarme a morir, porque sé que tú me acompañas y mi fuerza eres tú, no mi sentimiento. De ahí la importancia para que nuestra voluntad se fortalezca. Otro peligro, además de las sequías, vienen las inundaciones. De esas inundaciones de emoción y de alegría que nos inundan, cuando nos sentimos bien,
alegres, felices, no queremos hacer nada más. Andamos en el enamoramiento. Nos gustó mucho esta convivencia, este retiro espiritual, este seminario de vida en el Espíritu. Nos fascina la vida en oración que estamos llevando, esta asamblea, y se nos llena el corazón de mucho gozo. Algo extraordinario que pasó en mi vida y que quisiéramos que nos quede para todo el resto de la vida. Y vamos sintiéndonos bonito y buscamos esa emotividad. Una experiencia siempre en la que sintamos a Dios. Una experiencia en la que sentimos solo gozo. Excluimos sequías, excluimos la cruz. Eso no nos interesa. El peligro de estas inundaciones es que pasan como les he dicho anteriormente. Va a pasar ese momento y nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:11. Muy importante. Dejar las cosas de niño. Saber que eso no es lo fundamental. Para crecer hay que dejar las cosas de niños. Vean que el niño se emociona con el juguete, se emociona con el regalo, pero una vez que ya le pasa la ilusión lo deja. Deja ese regalo, deja ese juguete, quiere otro y hay que estar alimentando sus caprichos para sentirse, para que se sienta bien, para que no llore, para que no haga berrinche. Eso puede pasar en la vida espiritual. Son buenas las inundaciones. Vienen de Dios, claro que sí. Dios los permite porque esas inundaciones nos hacen sentir la presencia de Dios. Pero tienen que ayudarnos a crecer, a enamorarnos más de Dios. Pero recuerden que toda inundación pasa. Todo eso pasa. Por eso abusar del sentimiento nos produce lo que el agua en exceso a la planta. Nos ahoga y pudre e impide crecer, quedamos niños. Siguiente peligro, el desgaste provocado por la rutina. Otro peligro, la falta de entusiasmo y de fe, así como el cansancio, las sequías, las inundaciones que pasan. Es frecuente que nuestros propósitos se olviden. Cuando falta el sentimiento, el camino se hace más pesado. Es algo así como lo que le ocurre a los enamorados, que al paso del tiempo se va enfriando su amor por no cuidarlo. Se le hace rutinario. Ya vas viendo a tu novio, a tu novia todos los días. Y si te casas, ya vas viendo que aquella relación no era como la de solteros, sino que requiere sacrificios, de compromisos, de obligaciones, de entrega, de renuncia, de muerte. Ya eso no te va gustando, se va enfriando, ya los pequeños detalles desaparecen, hay cansancio, hay deseos de volver atrás muchas veces porque no estoy soltero. Por eso vienen los divorcios. Cuando se apaga, es el peligro, se produce un divorcio. Va dejando sin tierra la planta hasta causarle la muerte. La rutina y el desgano pueden ir quitando esa tierra que es la vida de gracia. Es Dios que nos la da, tan necesaria para que nuestra planta de la vida cristiana siga creciendo. Pasamos a otro peligro. A la planta le quita la vida la lluvia ácida. Esto es de un autor que he estado leyendo. Dice, la lluvia ácida del medio ambiente. Así a los renovados en el Espíritu Santo, la lluvia del rencor y la soberbia poco a poco nos va carcomiendo. Yo les he hablado mucho de la soberbia. La soberbia es tan sutil, el demonio es tan astuto que nos va metiendo soberbia todos los días. Y esta soberbia ahoga. La soberbia, vean, fue la que mató a los fariseos, la que mató a los sacerdotes en tiempos de Jesús,
a los grandes escribas, a las personas sabias de aquel entonces, cómo los cegó la soberbia y terminaron en nada sin Dios, dejando nada más amargura. Nos va apartando de la vida de la gracia cuando vamos acumulando rencor contra alguien, soberbia de la vida que invade todas las áreas de nuestra vida. Eso nos va sucediendo. Tengo rencor, tengo odio, tengo resentimiento, tengo esto, tengo lo otro, él me cae mal, él no lo soporto. Todas estas cosas son las lluvias ácidas. Tenemos que tener mucho cuidado. Así como los hombres a veces dañan las plantas, así somos enemigos de nosotros mismos. Cuando pensamos que no somos dignos de todo lo que Dios nos da y preferimos no hacer nada porque pensamos que no podemos. Cuando nos vence el miedo de acabar con nuestros vicios, todo eso no es más que un signo de egoísmo. Y el egoísmo nos lleva a crecer y a decir que los progresos que podemos hacer en la vida en espíritu son vanos. Cuando vemos nuestros límites y pensamos que no podemos, y se nos olvida que todo es gracia de Dios, en quien debe estar nuestra confianza. Entonces perdemos la confianza en Dios. Vean ustedes qué es lo que pasó a Adán y a Eva en el paraíso. Tienen inundaciones, tienen momentos y experiencias de comunión preciosa con el Señor, tienen momentos de vida, de paraíso, pero llegó la sequía, llega la soberbia y la desconfianza y son expulsados. Se quedan sin la gracia. Es peligroso. Contra estas complicaciones del crecimiento espiritual no estamos desamparados. Esto es muy importante. No estamos desamparados. Aunque es probable que en este momento no hayamos sufrido todas las dificultades que mencionamos, podrían aparecer. Por eso es muy importante estar sobre aviso y sobre todo saber cómo contrarrestarlas. Los principales medios que tenemos para evitar que esas dificultades nos dañen son, y aquí sí empezamos, ¿cuáles son los medios importantes? Los que deben mantenernos firmes. La oración. La oración es poderosa. La oración, cuando las dudas nos paralizan, cuando la rutina nos enfría, cuando viene esa sequía, cuando estamos en el desierto espiritual, cuando pasan las emociones y las ilusiones, es probable que dejemos de hacer oración. Y todo cuando caemos en pecado y en pecado grave, sentimos que Dios no nos escucha, que Dios nos quiere, que Dios no perdona. Eso es del diablo. ¿Y para qué ir y para qué orar si esto no va a tener solución, si yo sigo igual, si mi vida sigue a la deriva? Esto es un error. Dejamos la oración. Y esto es justo lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer. Porque entonces nos vamos debilitando más y más. Ciertamente, hermanos, no siempre será fácil hacer oración. Es un trabajo. La oración es trabajo. Pero si solo lo hacemos oración cuando nos sentimos bien, y ese es el problema, que muchas veces hacemos la oración cuando estamos en esas inundaciones espirituales, cuando estamos en la primavera, porque es muy fácil y decir Dios te amo, amo a mi hermano, me entrego, y oración y alabanza, y puede durar horas. Así cuando nos sentimos bien oramos, pero qué peligro cuando no nos sentimos bien. Vamos dejando de hacer la oración precisamente cuando más la necesitamos. Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí les dijo, oren para que puedan hacer frente a la prueba. Lucas 22:29. Vean que el Señor no deja la oración en el momento más difícil de su vida. Cuando va al monte de los Olivos, cuando suda sangre, porque sabe lo que se le viene encima, es cuando más ora, y le dice a los apóstoles que oren para que puedan hacer frente a la prueba, y los apóstoles se duermen. No podemos dormirnos, estar vigilantes. ¿Es que acaso no
pudieron orar 1 hora conmigo. Es el reclamo del Señor por el peligro de dormirnos. Ese es un gran peligro. La oración no puede faltar. No podemos tener ayuno de oración nunca. Otra cosa que nos tiene que ayudar muchísimo es la reconciliación. El sacramento de la reconciliación. Ir a confesarte, sobre todo cuando hay pecados mortales, sobre todo cuando hay problemas fuertes de conciencia, cuando he caído muy bajo. O si tenemos también pecados veniales, hay que limpiarlos. Decía un sacerdote, por confesar los pecados veniales no he llegado a un mortal. Bien, porque la reconciliación libera la conciencia, limpia, nos permite gustar de modo especial la misericordia de Dios, nos ayuda a ubicar a Dios en el centro donde tiene que estar y a evitar la tentación de creernos autosuficientes. Nos ayuda a creer a no creer que nos podemos salvar por nosotros mismos, por nuestros propios méritos. Ser humildes nos hace humildes, ir a la reconciliación. Vamos a ver nuestras miserias y a reconocerlas. Porque es muy peligroso caer en autosuficiencia. Yo lo sé todo, yo lo consigo todo, soy el mejor predicador, soy el mejor liberador, soy el mejor en todo. Y no necesito ya de formadores, no necesito que me digan nada. Esto ya yo lo vi, esto ya yo lo estudié. ¿Para qué? Eso es muy peligroso, muy peligroso. Por eso hay que confesarse. La autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. Y da falta, hay gente que no se confiesa. Yo no sé cómo hacen. Hay que confesarse, hay que confesarse. Otra cosa que nos ayuda es la palabra de Dios. Recurrir asiduamente a la palabra de Dios es el alimento y se ora para que el Señor le hable a uno a través de la palabra. ¿Y cuántas veces esa palabra de Dios te ha ayudado a ver la realidad? Te dice lo que estás viviendo y lo que no te gusta. Ahí sale también, y es muy importante reconocerlo, y sale a la luz lo bueno y lo malo. La palabra de Dios es vida. Esa palabra nutre. Por eso no abandonemos esa palabra de Dios, es alimento. Por eso abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso y escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Santiago 1:21. La lectura de la palabra de Dios alimenta nuestra fe e ilumina nuestro camino. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Salmo 119 y 105. Queridos hermanos, a mí por experiencia propia, cuántas veces he estado a solas con el Señor en la capilla y quiero que me hables, pero a veces queremos algo audible. No, ay, Señor, quiero que me alientes, que vengas en mi socorro, Espíritu Santo. Abro la palabra de Dios y está la respuesta eficaz, verdadera, que me nutre, que me alienta, que me da ánimos y que me aclara el sendero y que me dice lo que tengo que hacer. Otro aspecto importante, la perseverancia en la fe. Debe ser nuestra actitud permanente. Esto lo ilustra el testimonio de San Pablo, quien después de haber estado a punto de perder la vida por una lapidación en Listra, confortaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: tenemos que pasar por muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Miren, hermanos, perseverar es muy difícil. La perseverancia es lo que más nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque, como les decía, llegan momentos de desánimo muy grandes. Llegan momentos de desilusión muy grandes. Me desilusionó el cura, me desilusionó la monja, me desilusionó mi líder, me desilusionan los escándalos de la iglesia, me desilusiona tantas cosas. Satanás aprovecha eso para que entremos en dudas y entonces puedo perder la fe. ¿En quién confío? Que el obispo, que esto, que lo otro, que el papa, que no me gustó esto, que lo otro. Me confunde y comienzo a desilusionarme de líderes por antitestimonios de otros.
Y entonces decaigo. ¿Cuántos han dejado la fe por esto? Es otro peligro. Por eso, perseverar en la fe. Recuerden que la fe es un don. La fe es una gracia de Dios, un regalazo que el Señor nos ha dado. ¿Y en quién creo? En Jesús el Señor. Él es la verdad que no me falla. Jesús no falla ni fallará, su palabra no falla, sus sacramentos no fallan, su verdad permanece. Otros, y de los que esperábamos que fueran fieles a la verdad, la tergiversan, pero usted, si tiene fe, muy fácilmente va a tener discernimiento. Eso no es de Dios, esa no es doctrina católica, ese no está hablando lo que tiene que hablar, ese no es fiel a lo que Jesús pide. Entonces yo no le hago caso a la sana doctrina de la iglesia, le hago caso a lo que Jesús, que la verdad dice, sigo esa palabra del Señor, sigo esa doctrina, ese magisterio de la iglesia, vivo esos sacramentos, yo los hago vida y persevero en ello, y eso me alimenta. Y más bien me ayuda para orar por aquellos que están extraviados y que están tergiversando la palabra de Dios. La fe, mantenerse firme en la fe. Oración, reconciliación, palabra de Dios, perseverancia, en la fe. Perseverancia en la fe. Por lo tanto, el camino de la vida cristiana es exigente. No se puede permanecer en el mismo lugar, porque es lo mismo que retroceder. Así como una planta que no crece está muerta, todo crecimiento espiritual es doloroso y está amenazado por dificultades que hemos enumerado. Por eso la semilla de la vida en el Espíritu Santo que habita en nosotros y que se reavivó en todo lo que hemos vivido, en aquel curso de vida en el Espíritu, en aquella formación fundamental que recibiste, en aquel retiro espiritual, en aquella convivencia, puede morir o crecer. Puede dar fruto o como aquella zarza que se secó. Recuerden las semillas, ¿dónde cayeron? Unas al borde, otras en piedra, otras en zarzas y otras en buena tierra. Para que crezca debemos vencer esas dificultades que pueden presentarse. Les repito, el egoísmo, desgano, sentimentalismo, el miedo, soberbia, autosuficiencia, vanagloria. Ello puede vencerse si nos mantenemos apegados a la oración, a los sacramentos, a la palabra de Dios, a la oración cristiana católica, personal y comunitaria. Una vez emprendido el camino, lo importante es llegar al final, y eso es lo que tenemos que hacer, porque les decía, la perseverancia cuesta. Llegar al final. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Fíjense, tenemos que encontrar odios, resistencias, señalamientos, injusticias, hipocresías, fariseísmos, traiciones, todo esto en el camino. Hay que seguir y seguir adelante para tener una vida fecunda, una vida fuerte, una vida como tiene que ser. Pasamos entonces ya. Por eso les decía que era tan importante esta introducción. Estas dificultades, reconocerlas, tenerlas claras. Pero nada de esto que les he dicho se podrá superar y vencer, sobre todo las dificultades, sin la oración. Y la oración, quiero decir, y me baso en este autor, me gustó mucho el título, la oración cristiano-católica, no la protestante, no la oración oriental, no la oración de tantas ideologías que vienen, no la oración de las energías y todas esas estupideces que están saliendo ahora. La oración cristiano-católica. Y el carismático y el católico somos mucho cuidado con que nos metan y nos infecten con oraciones que no vienen de Dios, que no vienen de lo alto. Es oración en el Espíritu Santo. La oración cristiano-católica es fecunda, es maravillosa. Por eso quiero aclarar a todos los renovados en el Espíritu Santo y a todos los hermanos que tal vez no son de la renovación y están escuchándome en este momento, que para vivir en la gracia de Dios, para poder superar todas esas dificultades que yo he enumerado, se necesita dialogar constantemente con Dios.
Se necesita dialogar constantemente con Dios. Bien, por ahí vamos a la oración. Hay que hablar con Dios, con el Dios nuestro, con el Dios verdadero, con el Dios que se nos ha revelado, con el Dios santo, con el Dios fuerte, con el Dios sabio, con el único Dios verdadero revelado por nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, quien tiene un encuentro personal con Dios ha recibido una nueva luz. Busca la manera de seguir escuchando siempre su voz. Hay que hacer este esfuerzo. Queremos escuchar la voz de Dios y de vivir en su amistad. Eso es lo que hay que buscar. Vivir en amistad con Dios. La pérdida más grande es perder la amistad con Dios. Es una relación de amor que empieza y que deseamos que crezca y que se haga más estrecha. ¿Ven? Empieza esa relación de amor. ¿Recuerda que por ahí empezamos? Una relación de amor. En el desierto quedará amor, ¿se acuerdan? Y esto es lo que nos ayuda a perseverar. Y que deseamos que crezca y que se haga cada vez más estrecha. Más unión, más unión. Ya dijimos que estar en gracia de Dios es importantísimo para poder escuchar la voz de Dios. Se puede lograr esto. Es que importante es la gracia de Dios. Por eso confesarse. Tratar de estar siempre en amistad con Dios. Cuando se pierde la gracia, se entra en desgracia. Cuando se entra en desgracia, ya no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, no hay comunicación con Él. Sobre todo cuando se persiste en aquello, se va vaciando uno de Dios. Y Dios no lo rechaza. Uno constantemente rechaza a Dios y prefiere estar en esa desgracia, en amistad con otras cosas del mundo que tal vez me producen satisfacción, pero recuerde que son efímeras, engañosas, un placer pasajero. Por eso tenemos que cultivar el amor a Dios, crecer en Dios y que se haga más estrecho, y eso lo logra la gracia de Dios y propicia una relación bella con Dios, y eso es lo que propicia una oración. La oración nos lleva, y la oración y el poder de la oración nos lleva a tener una vida de intimidad preciosa con Dios, de comunión y comunicación con Dios, íntima, preciosa. Hermanos, sobra decirles que en el mundo en que vivimos hay muchos estímulos que nos distraen de la amistad de Dios. Hay muchos distractores. No hace falta, y no voy a ahondar en eso porque de sobra lo sabemos. Tan solo prenda la televisión, tan solo salga a la calle, tan solo vea los medios de comunicación, cómo nos distraen, cómo no se habla de Dios y cómo nos meten otras ideas y otras cosas. Porque estamos en una sociedad secularizada. No queremos de Dios ni saber de Dios y echamos a Dios. Bueno, no les digo que no me detengo en ello, ya lo sabemos. Ruidos exteriores, ruidos interiores, tensiones de nuestra vida cotidiana que nos agobian. Y por eso es necesario un esfuerzo para darse un espacio de tranquilidad. Volver al desierto para poder experimentar la paz que Dios nos ofrece. Cuidado, hermano carismático. Recuerden que de siempre les he dicho, cuidado, hermano que me escucha, que dediques tu vida solo al activismo. Que tengo que hacer esto, que tengo que preparar lo otro, que el retiro espiritual, que tengo que... Bueno, yo creo que esta pandemia nos debe ayudar muchísimo. Este momento, hacer un alto para adentrarnos, momento de orar, que no tenemos tantos compromisos. Dios nos está hablando. Quiero que estén conmigo. Quiero que estén en tu aposento. Quiero que estén en tu desierto. Que estén en tu cueva. Para que tengas intimidad conmigo. Para que me valores. Para que escuches mi voz. Esto es muy importante. Es un espacio que Dios nos ofrece. Veamos como un espacio también de gracia. Hermanos, es importante cuando el Señor tenga mucha consideración con lo que les voy a decir. Esto a mí siempre me conmueve. Qué hermoso cuando el Señor nos dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor.
Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Juan 15:15. ¿Has oído todo lo que Jesús te quiere dar a conocer? Es tu amigo, es mi amigo. Dice el texto de San Juan que el siervo no sabe lo que hace su amo. ¿Tú sabes lo que hace Jesús? Jesús quiere decirte todo lo que Él hace. Darse a conocer todas las maravillas de su reino, de su corazón, de su vida. Por eso hay que hacerse amigo de Jesús. Y solo la oración lo logra. La oración es la que nos ayuda a ser amigos de Jesús porque dialoga con Jesús. Es el mejor de los amigos, estar hablando con Jesús, comunicándonos con Jesús, diciéndole de todo lo que le interesa. Y tal vez lo que a nosotros nos parece interesante, hasta eso le interesa al Señor. La oración entra en una comunicación linda con el mejor amigo, el que se interesa por todo, el que se interesa de tu vida, el único que puede responderte y te responde con eficacia. Eso hace la oración. Y por eso es importante distinguir entre rezar y orar. Las dos cosas son importantes. Tengamos cuidado porque no podemos menospreciar a ninguna. Pero sí hay que hacer una distinción entre rezar y orar. Son dos cosas importantes que ayudan en la vida espiritual. Lo enfatizo porque hay gente que no le da importancia al rezar. Y eso es peligroso también. El rezo es importante, como lo es la oración. Las dos cosas son importantes, pero ninguna sustituye la otra. Ciertamente, hermanos, hablamos de palabras diferentes en diferentes ambientes, lugares, y pueden tener diferentes significados. Pero para poder entenderlo, hay que definir rezo como la repetición de fórmulas ya establecidas. Ese es el rezo. El Santo Rosario, formas ya establecidas. Oraciones lindísimas que tenemos. La coronilla de la Divina Misericordia. Oraciones piadosas a un santo. Novenas. En fin, ya son establecidas, importantes, maravillosas. Yo recomiendo novenas y siempre recomiendo novenas, porque ayuda mucho ese rezo y ese repetir es importante. Por eso el rezo y el rezo de oraciones repetitivas es importante. Tengamos mucho cuidado porque los protestantes nos atacan mucho con eso, de esa repetidera. No, no es una repetidera. Es el profeta, inclusive, vean ustedes que el profeta repite mucho el mensaje de Dios, lo repite y lo repite para grabarlo. La oración nos ayuda a grabar. El Padre Nuestro, las Aves Marías, los misterios del Santo Rosario nos graban todo el misterio de salvación, todo lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso el rezo nos lleva a meditar. Por eso es importante el rezo. Pero está también la oración, que es diferente al rezo. La oración es diferente al rezo, al rezar. Quienes han sido llamados a vivir en intimidad con Dios, en una vida que ya ha crecido, están llamados a un culto distinto, a un culto divino. El rezo introduce, la oración nos lleva a tener una vida en el Espíritu. Ha llegado la hora, nos dice Juan capítulo 4, 23, en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Repito y les dejo claro, los rezos son importantes, no los quiten, son importantes rezar, sobre todo el rezo del Santo Rosario, es maravilloso en estos tiempos, se lo recomiendo, recemos el Santo Rosario. Pero la oración es aquella que me adentra a adorar al Padre en espíritu y verdad. Esta fue la respuesta que dio Jesús a la samaritana, que le preguntaba en qué monte debía dar culto a Dios. Al contestar así, afirma que el nuevo culto es fundamentalmente espiritual, que el lugar exterior, que es el templo, no debe ser considerado como el único lugar de encuentro. El templo es sagrado, pero importante hoy que no puedes ir al templo,
que es un lugar santo, sagrado, donde es maravillosa esa oración, pero no es el único lugar de encuentro. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y en ese templo debe darse el encuentro también. Ahí está el Espíritu clamando y dice, gime con gemidos inefables, ora por ti y te lleva a la comunión con el Padre, con el Hijo, con Él mismo. Esa oración que es lugar de encuentro. Vean qué importante. La oración es un lugar de encuentro. Si tú no vas a un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con Jesús, si esa oración no te lleva a un encuentro maravilloso con Él, no fue oración. De esto lo que tienes que analizar. No ha habido una oración fecunda. En la oración necesitas sacar tiempo de silencio, de la oración personal. Estamos hablando de una oración personal, en el silencio, un aposento, en tu corazón, sacar ese rato. No es la asamblea de oración, no es la oración que tú haces en grupo, que son importantes esas oraciones, por supuesto, pero para que sean fecundas esas oraciones, la asamblea de oración, la oración de tu grupo, tienes que tener tú una vida fecunda de oración, íntima de oración, tener ese lugar de encuentro. El cual encuentro eres tú y él y tú, yo en él en mí. Muy bien, dentro de nosotros está la presencia de Dios, lo que ha sido posible por el don del Espíritu Santo, que se ha activado en el bautismo en el Espíritu. Esto lo entendemos en la renovación carismática católica. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo nos activa con esa efusión para poder tener un contacto, una profundidad, una comunicación, una profundidad en la oración, un encuentro personal con Cristo. Nuestro corazón es el primer lugar de encuentro. Ahí se debe realizar el culto, es decir, la acción del hombre que reconoce a Dios como soberano, gracias a la fe e impulsado por el amor. Y hay un santo, bueno, está en proceso de canonización, yo lo tengo como santo, es San Félix de Jesús Ruggier. Él con la madre Conchita, que fundaron Misiones Espíritu Santo, y él fundó un montón de congregaciones, pero me gustó mucho la experiencia de él. Él hizo un ejercicio durante años en oración personal y dice, no estaré tranquilo hasta que cada latido de mi corazón diga Jesús, Jesús, Jesús. De tal manera que mi corazón esté unido al de Jesús en una íntima comunión y comunicación con Él. Y lo logró. Cuando dijo, ya, lo logró. Cada palpitar de su corazón decía Jesús, Jesús, Jesús. Dentro de nosotros está la presencia de Dios, lo que ha sido posible por el don del Espíritu Santo. Debemos agradecer al Espíritu Santo. Por eso ahí se debe realizar el culto, es decir, la acción del hombre que reconoce a Dios como soberano, gracias a la fe, impulsado por el amor. Ahí es donde se realiza. En ese culto que debe ser en Espíritu Santo, que hizo que naciera la vida nueva, es también el principio del nuevo culto. Asimismo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Romanos 8:26. Culto en Espíritu Santo significa que brota de lo más profundo e íntimo de nuestro ser, no de lo superficial, aunque se manifieste en lo exterior. Por eso es posible pensar en hacer oración aun cuando no se siente o no me nace. Esto, por favor, muy importante. Culto en Espíritu Santo, cuando brota de lo más íntimo y profundo de mi ser, no de lo superficial, aunque se manifieste en lo exterior. Aunque no se manifieste en lo exterior y aunque se manifieste en lo exterior. Porque muchas veces puede ser una oración que se manifieste fuertemente y me quedo contento con esa manifestación que es verdadera, pero mucho cuidado con el peligro de lo exterior. Por eso es posible pensar en hacer oración aun cuando no se siente o no me nace.
Ese es el momento, yo digo, cuando se llega, hermanos, a una verdadera maduración en la fe. Cuando se llega a ser el cristiano adulto. No me nace, no lo siento, no me gusta, no tengo ganas. Sigue adelante. Hay las revelaciones de Madre Teresa de Calcuta por 50 años que no sintió a Dios en nada. Y sin embargo, dice la santa, nunca le negué una sonrisa. Bien, esa es la madurez. Y trabajó incansablemente como si lo sintiera, como si le hablara, como si viviera en una intimidad preciosa de comunicación. Nadie se da cuenta de lo que ella vivió y perseveró. Estas sí son los campeones. Es cuando hay una oración fecunda. No te siento, pero sigo adelante. Estoy en ese desierto, no nada, ni una sombra, ni una flor, pero estoy de pie, sigo caminando con la Virgen María. Ella me enseña a seguir hasta la cruz, hasta el Calvario, porque el fruto más bello está en Jesús. Y llegará el momento en que toda su fecundidad me inunde nuevamente. Ahí donde encuentro grietas, donde encuentro vacíos, ahí es donde me encuentro con el Señor, ahí es donde hago ese culto de adoración. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, elevo mis manos a ti, Señor. Hablas con Él, no te siento, no tengo ganas, no me nace, Señor Jesús. Siento una aridez tremenda, una pereza inclusive espiritual. Siento que no tengo fe, pero aquí estoy. Esa es la oración. Y hablas con Él. Ya con todo lo que yo he dicho en este momento, ya ahí hay oración. Ya le estás expresando al Señor todo tu sentir. Y sin embargo es fecunda porque ahí estás. Ahora ocupo, Señor, y viene la oración de alabanza antes de petición. Te alabo, te bendigo, creo, aunque no te siento, yo creo en tu poder, yo creo en tu presencia, yo creo en tu amor, yo sé lo que hiciste por mí, yo sé de tu sacrificio, yo creo en tu presencia real eucarística, yo creo, mi amado Señor Jesucristo, en todos los dones del Espíritu Santo, aunque me sienta así, tengo fe, aunque el demonio me diga que no existe, o que momento que el demonio no existe, para que sigues, qué tonto. Son las locuciones del demonio. Entonces ahí es donde tú haces los actos de fe. No me engañas, serpiente maldita, dragón infernal, con tus venenos y tus mentiras. Creo en el que es la vida, en el que me dijo que era verdad y no quedaría defraudado. Creo en su palabra, aunque no lo sienta, y sé que su palabra es vida, y sé que esto pasará. Yo confío en el Señor, y en medio de mi pereza, de mis bostezos, aquí estoy. Y voy a hacer un esfuerzo para cantarte, aunque tenga la voz fea, aunque no tenga el don del canto, pero voy a decirte cosas bonitas, voy a cantarte, voy a alabarte, voy a glorificarte. Creo en tu presencia. Y hablas, dialogas. Y luego viene la oración de petición. Ven, Señor, en mi ayuda, en ayuda de esta debilidad que siento. Mira, Señor, que sin ti no puedo. Mira, Señor, que te expreso desde lo más profundo de mi corazón mi fe, que estoy perseverando, pero sin ti no puedo avanzar y necesito de tu fuerza, de esa vida en el Espíritu Santo para seguirte dando culto, porque necesito, Señor, glorificarte con mi vida, con mi alma, con mi ser y que otros crean. No puedo desanimarme para desanimar a los otros. No puedo caer porque no quiero que otros caigan. Yo quiero estar firme en ti, Señor, porque solo en ti encuentro palabras de vida eterna. Solamente en ti, Señor Jesús, encuentro la fuerza necesaria para seguir. Gracias, Espíritu Santo. Llénalo todo, Espíritu Santo. Fecúndalo todo, Espíritu Santo. Toma estas miserias. Toma esta basura que hay en mí, quémala. Toma estas debilidades que hay en mí, transfórmalas en gracia. Yo te doy esto hasta mi pecado y tú me lo devuelves en gracia. Eso es maravilloso. Ahí dialogas con el Señor. Dice orar en verdad. ¿Qué significa eso? Orar en verdad. Porque solo así se puede corresponder a la revelación del amor de Dios que nos
ha hecho Jesús significa que nuestras palabras sí nos correspondan a lo que hay en nuestro corazón, que lo que proclamamos en el templo lo respaldemos en nuestra vida cotidiana. Quiere decir que no solo lo honremos con los labios. Este pueblo me alaba con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos del culto que me rinden. Es puro precepto humano, simple rutina. Isaías 29:13. Hay un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia. ¿Qué quiere decirnos? Y tenemos que examinarnos cómo es tu oración, cómo alaba tu boca, cómo honran tus labios, cómo está tu corazón. ¿Está verdaderamente conectado con el Señor o muy lejos del Señor? Me rinden un puro culto de precepto humano, una simple rutina. Qué peligro la rutina. El mismo Jesús nos alerta contra el culto falso. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Recordemos que los escribas y fariseos eran muy cuidadosos de las formas externas, pero descuidando lo principal, que es la sinceridad del corazón y el amor al prójimo. Por eso la oración practicada como culto en espíritu y en verdad es un diálogo con Dios. Así como el platicar con un amigo lo vamos conociendo mejor, así al orar con Dios, que es nuestro mejor amigo, iremos redescubriendo cada vez más sus sentimientos, la voluntad de Dios, los planes sobre nosotros, qué quiere de nosotros. Si no platicamos con Él, es muy difícil que sepamos qué le gusta, qué no le gusta de nosotros, qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros. Todo eso lo logra una oración fecunda, una oración profunda, y eso es lo que hace que crezcamos, que seamos adultos, que lleguemos a la adultez, a la madurez, y que podamos vencer los momentos de inundación, de desierto, de sequías. Dios está siempre preparando para que escucharnos, siempre está preparado para escucharnos y comunicarse con nosotros, aunque no lo sintamos. Siempre hay comunicación. En la oración, que no lo sientas, aunque te vayas vacío, pensamos que, porque estamos así, hicimos la oración, todo lo que les he dicho, pero parece que no surtió efecto. Sí, ninguna oración se lanza al vacío, ninguna oración cae en saco roto. Sí ha producido efecto, créanmelo, porque se va dirigida a Dios y Dios todo lo toma. Se deja guiar por el Espíritu Santo, necesita orar sin cesar. Entre más oración, más sed de oración. Por eso para dialogar con Dios es necesario que pongamos las condiciones, porque no todas las situaciones son propicias para lograr el encuentro con Dios en la oración. ¿Qué se necesita? Silencio. Silencio. Es muy peligroso porque como nos gusta ser efusivos en las asambleas, en todo, una de las cosas que me ha costado mucho con ustedes, carismáticos, es cuando hemos hecho oraciones de desierto. ¿Cuánto nos cuesta que logren el silencio? El silencio. No pueden hablar y ya los vemos ahí. El silencio. El silencio es el ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Por eso vete aparte, donde no te interrumpan, donde deja el celular, deja toda preocupación y ahí vas a escuchar la voz de Dios. Silencio. El silencio debe ser sobre todo interior, disposición del alma, quitar todas las piedras y todo obstáculo que impide escuchar la voz de Dios, prepararnos para que se refleje la imagen de Dios que hay en nosotros. Dice, no solo en el huracán, o en el temblor, o en el fuego se manifiesta Dios, dice, sino en el viento, en la brisa suave. Ahí, importante el silencio. Segundo, la actitud de fe, en la actitud del quien se entrega a su soberano sin condiciones, espera todo, cree antes de la oración, ya cree en la fecundidad de la oración, se mantiene firme, cree en Dios, se acerca a Él con mucha confianza. Otro aspecto, honradez, necesario que seamos sinceros, les decía. El Señor conoce y no necesita que le informaran sobre los hombres porque Él los conocía bien.
en su interior. Juan 2:25. De manera que no podemos engañarlo, tal como a veces lo hacemos con los hombres. Si deseamos establecer una relación de amor, solo puede cimentarse en la verdad, ser honrados y decir la verdad. Perseverancia, que ya hablamos. En fin, bueno, es tanto lo que quisiera decirles, quisiera abarcar, pero pasa el tiempo. Pero en estos 5 minutitos que me quedan, hermanos, quisiera hablarles de la importancia de la adoración también, de la Eucaristía. En la adoración el ser humano se inclina ante la grandeza de Dios. Por eso cuando se tiene oportunidad, ¿cuántas veces desperdiciamos la adoración ante el Santísimo y la Eucaristía? Eso es lo más fecundo y de ahí viene la fuerza para lo demás. La Santa Eucaristía, porque es Dios mismo, es comunicar. No solamente te comunicas con Dios, comes a Dios, entra Dios en ti. Tu cuerpo, su sangre, alma, en el momento de la intimidad más bella con el Señor. Y luego la adoración eucarística. Me gustó escuchar los sacerdotes como ir a ese sol. Te presentas al sol que lo irradia todo, que lo quema todo, que lo abarca todo, que lo calienta todo. Ese sol de justicia, ese sol abrasador. Eso es lo que viene, hermanos, a darte vida, la vida de oración ante el Santísimo Sacramento. No podemos dejar la Eucaristía. Ahora dolorosamente yo le estoy diciendo a los hermanos, tenemos que valorar más que nunca la Eucaristía. Ahora que no la recibimos, es muy importante valorar la importancia de la Santísima Eucaristía y de la adoración eucarística. Que tengas sed, un peligro muy grande, que te acostumbres a estos medios y que digas qué rico verla por la televisión, verla por el Facebook, la Eucaristía. Me preocupa porque ha pasado en la parroquia, cuando se abrieron los templos brevemente, pero fíjense que no llegaban las personas, muy pocas. Dijo, y algunos me decían que sigan en el Facebook, que siga, porque es más bonita verla por el Facebook. Cuidado, cuidado. Recuerden que eso no sustituye. Hay que comer, beber, cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Es sumamente importante cuando abramos los templos que se llenen, que vayan a saciar la sed que nadie puede saciar. Vayas a llenarte del único que puede llenarte con su misma vida. Y eso es lo que va a fecundar tu vida de oración. Solo en Dios encuentra paz mi alma. Solo en Dios y por Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, mi alma te busca. Señores, hermanos, hermanas, que este momento de pandemia, que este momento, Señor, de aislamiento, nos sirva de retiro espiritual para entrar en oración profunda en estos pasos que le he dado, y hay otros pasos. Lo podemos continuar en otro momento, porque quiero abarcar otros aspectos importantes de la oración, sumamente importantes. Brevemente he dicho algunos, pero por favor que este momento de confinamiento les sirva para un confinamiento espiritual y para valorar a Jesús, amarlo más, desear los sacramentos con una confesión verdadera, una reconciliación con Él. Que el Señor te muestre ahí donde estás, lo que necesitas, lo que debes cambiar, lo que debe quemar, lo que debe destruir, lo que debe arrancar, lo que debe quitar. Esto es sumamente importante, que sirva no de algo, sino de mucho. Dios tiene un propósito y debemos sacar provecho. Y veámoslo con ojos de fe este momento para sacar lo mejor de él, el fruto que el Señor quiere. Dios lo permite todo para bien de los que él ama. Muchísimas gracias. Tuve que hablar muy rápido porque es mucha información la que quería darles. Por lo menos brevemente una pinceladita de lo que es el poder de la oración, lo que logra la oración, la transformación espiritual que logra la oración. Todo se logra con la oración, todo lo que quieres se logra con la oración, pero esta oración en espíritu y verdad. Que el Señor nos dé la gracia, hay que pedirla. Es otra cosa, ves que es tanto lo que tengo que decirle. El don de oración es un don. Hay que pedirle al Espíritu Santo, enséñame a orar, quiero una oración fecunda. El don de la oración es sumamente importante. Pida ese don al Señor, enséñame a orar porque no sé orar en espíritu y verdad, a comunicarme contigo. Espíritu Santo, ven en mi auxilio. Con estas palabras y con la mejor de mis intenciones les deseo
los frutos de una verdadera y fecunda y madura oración, y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención y paciencia. Buenas noches.